cambian, se adaptan y dadas las condiciones necesarias, este cambio puede ser tal que un idioma puede dar lugar no solo a dialectos, sino a nuevos idiomas con sus propias reglas y estructuras. Esta evolución es la que dio lugar al latín, que proviene de una lengua que los lingüistas denominaron indoeuropeo, de la cual no tenemos registros. Siglos después, esa misma evolución de la lengua haría que el latín vulgar hablado por muchos pueblos de Europa diera lugar a lo que hoy conocemos como la lengua romance. La lengua se clasifica en 9 y cada uno a su vez comprende unos dialectos. Estos son el español, el portugués, el italiano y el francés. En este caso voy a hablar yo sobre el castellano. El castellano, el idioma español o castellano, es un idioma romance procedente del latín hablado. Pertenece al grupo ibérico y es originada de Castilla, una región histórica de la península ibérica, en la cual España, el español, como las otras lenguas romances, es una continuación moderna del latín, desde el siglo III, que tras el desmembramiento del Imperio Romano fue divergiendo de las otras variantes del latín, que se hablaban en las distintas provincias del antiguo imperio, dando lugar mediante una lenta evolución a las distintas lenguas romances debido a su propagación por América. El español es con diferencia la lengua romance que ha logrado mayor difusión. Mi nombre es María Sudaria Pelomino y me tocó el tema el portugués. El portugués se desarrolla al oeste de la península ibérica, antes de Cristo, debido a la evolución del latín, que hablaban los soldados romanos y colones a inicios del siglo III. Sin embargo, este latín que se impulsó sobre las lenguas que ya se hablaban en la zona, también recibió influencias de estas. Con la caída del Imperio Romano llegaron a la zona los visigodos y la lengua se enriqueció con léxico germánico, sobre todo en el campo de la agricultura, el comercio y la ciencia. Distribución geográfica. El portugués es la lengua mayoritariamente de Portugal, Brasil, São Tomé, Campo Verde, Guinea-Bissau, Sao Tomó y Angola. Por otro lado, lo hablan el 50% de los habitantes de Mozambique, solo el 20% de la población de Timor Oriental y el 20% de Macao. Del mismo modo, en algunas partes de la antigua India portuguesa como Goa, Daman, Diu y Draga y Jarga Haveli también se habla portugués, aunque de forma poco generalizada. Dialectología y variantes. Del mismo modo que otros idiomas, el portugués ha ido evolucionando a través de la historia y ha recibido la influencia de diversos idiomas y dialectos hasta llegar al estado actual. Sin embargo, se debe considerar que el portugués de hoy comprende varios dialectos, subdialectos, hablas y subhablas, muy distintos entre sí, además de los pocos padrones reconocidos internacionalmente. La gramática. La gramática, la morfología y la sintaxis del portugués son similares a las de las demás lenguas romances, especialmente al español y sobre todo al galileo. El portugués es un idioma relativamente sintético y flexivo. Sustantivos, adjetivos, pronombres y artículos son moderadamente flexionados. Existen dos géneros, masculino y femenino, y dos números, singular y plural. El caso gramatical de su lengua madre es el latín. Se perdió, pero los pronombres gramaticales y personales aún se dividen en tres. La mayoría de los sustantivos y adjetivos pueden llevar muchos sufijos diminutivos o aumentativos, o la mayoría de los adjetivos pueden agregar a un sufijo superlativo. Normalmente se posponen al sustantivo. Los verbos, por su parte, muy flexionados, existen tres tiempos: pasado, presente y futuro, tres periodos: indicativo y subjuntivo o imperativo, tres aspectos: perfectivo, imperfectivo y progresivo, dos voces, activa y pasiva, y un infinitivo flexionado. En la gramática, por ejemplo, en español se dice masculino
el garaje, el lenguaje y el árbol. En portugués se dice femenino, agarguén, aligonguén, arbore. Gracias. Buenos días. En esta oportunidad me tocó hablar sobre los factores que permitieron la aparición del italiano. Mi nombre es Noelia Mabel Quispe-Aime. El italiano se deriva del latín. Durante el Imperio Romano, el latín era el idioma oficial impuesto sobre las colonias, pero con una variante popular, que hoy en día se le conoce como el latín vulgar. Esta lengua fue impuesta a soldados y a pueblos conquistados. El italiano es una lengua romance que comienza del latín vulgar. Este se dispersó en todo el Imperio Romano, comenzando por las Islas Británicas, la península itálica, Sicilia, Galia, el Valle del Danubio, la península ibérica, las costas del norte de África. Uno de los factores de la aparición del italiano se dio gracias a la invasión de tribus germánicas, emigrando a pueblos bárbaros donde aún no se hablaba el latín. Otro factor fue tras el abandono del gobierno imperial que se trasladó a Ravenna. Es así como el latín perdió autoridad en estos territorios mencionados y el latín desaparece paulatinamente, conservándose apenas como la segunda lengua oficial del Vaticano, pero en su versión tardía, que ha sido modificada por la Iglesia, por lo cual se le denomina hoy en día latín eclesiástico. Y fue así como los gobernantes bárbaros se adaptaron al latín vulgar, pero modificando su pronunciación y el sonido de la lengua italiana, dando pie así a esta nueva lengua, ¿no?, que es el italiano. Acá podemos observar en esta imagen personas emigrando a pueblos bárbaros donde aún no se hablaba el italiano y van a comenzar a hablar el latín vulgar. Acá tenemos una frase que dice la dolce vita, que en español quiere decir la dulce vida. Es un claro ejemplo del italiano. Acá tenemos un mapa lingüístico de Italia y en cada color se pueden apreciar las variaciones del italiano y las lenguas minoritarias. Esto es todo el imperio italiano y donde ocurrió todas estas invasiones germánicas de las tribus y donde ocurrió el idioma italiano, ¿no?, el nuevo idioma italiano. Gracias. Hola, mi nombre es Miluska Daniela Palomino Zárate y hoy día voy a exponer el idioma francés. Como podemos ver, ¿qué es el idioma francés? Es una lengua romance que proviene de las lenguas indoeuropeas, que básicamente son protolenguajes porque no se halla evidencia en su forma de pronunciación y escritura. El idioma francés evolucionó a partir de los dialectos galo-romances germánicos hablados en el norte de Francia. Como podemos observar en esta imagen, no solo el idioma francés se habla en Francia, sino que también se habla alrededor del mundo, como en América Latina, con Guayana Francesa, en la misma Europa, con Bélgica y otros países, o Suiza también, en el Océano Índico, por Asia y alrededor del mundo. También se considera la lengua francesa como la segunda o tercera lengua materna en Europa. Y empecemos. Entre el siglo XVII y XX, el francés fue el idioma más importante en la escena interna alrededor del siglo VII a.C. en territorio de Francia.
Acá podemos observar el Imperio Romano, que como se sabe en esas épocas fue muy subastador. El Imperio Romano, en el momento de conquistar la zona de Francia, que podemos observar acá, impusieron su cultura, sus creencias y todo eso. Y ahí también impusieron su idioma, que era el latín. Y el latín se dividía en dos, en el latín culto y el latín vulgar. El latín culto era hablado por un círculo cerrado de personas, que mayormente eran los de la clase pudiente. Y el latín vulgar era hablado por todo el pueblo. Y se dice que en Francia el latín que permaneció más o que influyó más para contribuir a su idioma es el latín vulgar, porque al ser hablado por el pueblo tuvo más posibilidades de haberse difundido alrededor de toda Europa. ¿Y cómo proviene la lengua francesa? Como acá podemos observar, acá está, la lengua francesa se derivó en un territorio donde habitaban los celtas. Y se dice que los galos, que eran un conjunto de personas, o era un grupo de bárbaros, que en esa época vivía al norte de Francia, donde estaba el Imperio Romano, había influido mucho en la lengua francesa. Pero no era así, porque como su nombre lo dice, francesa, viene de francos. Y los francos eran personas, o eran también guerreros, que venían o vivían en la antigua Francia. Durante el Imperio Romano se impuso el idioma, como ya lo expliqué. Los francos no se dejaron dominar del todo. Por lo tanto, empezaron una guerra, porque el Imperio Romano en esas épocas no estaba muy bien constituido, que digamos. Por lo tanto, al momento de que los francos llegan a recuperar su territorio, empiezan a nutrir la lengua o el idioma francés a través de los aportes de los germánicos, los celtas y de los propios francos, y sin olvidar el latín. Y entre 842 y 1635 se declara la lengua francesa una lengua oficial. Y eso es cierto porque hubo un rey que fue el primer rey de Francia que declaró la lengua como un idioma oficial, que ya era parte de su cultura y que tenía que ser hablado por todas las personas. Y eso es todo. Buenos Gracias. días. Hoy yo voy a responder la pregunta: ¿por qué las lenguas romances son distintas si tienen un mismo ancestro común? Y la respuesta es: son distintas porque se desarrollaron en distintas zonas geográficas, cada una en distinta zona, pero todas provienen de una misma lengua madre, que es el latín. Gracias, espero que hayan disfrutado de nuestro video.